Cores. Bueno, a ver una cosa, nosotros hasta dónde habíamos llegado. Tengo idea que habíamos terminado índices con ustedes, ¿no? M4, M5 acá. Sí, terminamos, hicimos un práctico de índices. Fue lo que hicimos. Entonces ahora nos toca... Enrique, Sí. ¿va a haber clases de repaso o algo? Y vamos a tener medio pocas. Capaz que tenemos que hacer alguna extra fuera de horario. Pero sí, la idea es que haya. Ajá. Pero está muy justito el... Porque no, en el plan nuevo nos pusieron más cosas en los temas. Y bueno, nos ha costado después cómo achicarlos, cómo comprimirlos. Está complicado. Bueno, vamos a ver esta parte. Y una preguntita, ¿se sabe Sí. cuándo nos lo van a dar? Porque es el 20 la entrega, pero no dice qué día nos dan el parcial, digamos, para empezar a hacerlo. El 20 es un martes, ¿no? ¿No es cierto? El 20 es martes, así que sería el domingo. Bárbaro, gracias. Vamos. Bueno, el martes asunto se sabe qué hora? normalmente la del sistema es las 21 horas. Ajá. Y aparte con ustedes también estaba un poco atrasado por el tema de los feriados, que justo nos cayeron a nosotros los feriados, entonces... Bueno, esto es lo que asumimos en la parte de optimización, repasos de álgebra relacional y sus propiedades y equivalencias. En fin, proyecciones, selecciones, joins, todas esas cosas, ¿no? Esta es una visión general de lo que sería una visión simplificada, un sistema de base de datos, donde, bueno, tenemos los administradores, usuarios, programadores de aplicaciones y programadores de base de datos. Esto es lo que ustedes van a hacer principalmente en el obligatorio, ¿no? Lo que van a hacer son programas de base de datos con procedimientos y triggers. Esta es la parte que... Y nosotros en esta parte lo que vamos a hacer principalmente es esta parte, la optimización de consultas, ¿tá? Pero la idea es que la administración va a hacer enunciados de definición de datos y órdenes privilegiadas al sistema de base de datos, ¿no? Los enunciados se van a compilar de alguna forma y generalmente estos enunciados de definición de datos pasan a una base de datos especial que es el diccionario de datos. Ustedes deben haber visto cuando entran como sysdba en Oracle que ven un montón de tablas especiales. Bueno, son las tablas que en realidad describen a todo lo demás, ¿no? A las bases de datos físicas, a la configuración del sistema. Digamos, una de las ideas dentro de los sistemas de base de datos es que internamente toda su información es relacional y entonces todas la reflejan en tablas. Un usuario puede hacer consultas interactivas, ¿no? Y los programadores de aplicaciones, cuando hacen programas de aplicación que son tipo cliente-servidor, en realidad el programa de aplicación lo que hace es envía consultas SQL al sistema de base de datos, ¿no?
Y los programadores de base de datos hacen programas de base de datos que van a programar procedimientos, triggers, ¿no? Y probablemente también funcionen al mismo tiempo como administrador, definiendo nuevas tablas, etcétera, ¿no? Acá la idea con esto es que ustedes puedan ver que con procedimientos, trigger y permisos, nosotros podríamos hacer todas las reglas de negocio internas a la base de datos, menos lo que es interfase gráfica, ¿no? Todo lo demás podría quedar adentro del sistema de base de datos. Y la idea es que estas consultas interactivas pasan a un compilador de consultas que tiene un optimizador. O sea, nosotros le ponemos la consulta SQL, se traduce a álgebra relacional, ¿no? Ya hemos visto que se podía hacer, y hay un sistema de consulta que es con lo que de optimizador de consulta, que es lo que vamos a estar trabajando acá, ¿no? Y eso se transforma luego en una transacción, que es un programa que corre adentro de una máquina virtual de operaciones relacionales dentro del sistema de base de datos, ¿no? Y trabaja con un despachador de tareas, un despachador de transacciones parecido a lo que tiene un sistema operativo, ¿no? Y ese manda operaciones relacionales al sistema de base de datos. Entre medio del sistema de base de datos y la ejecución de las transacciones hay un buffer, que es un caché especializado en base de datos, ¿no? Este caché se puede hacer en parte con caché del propio sistema y alguna lógica del sistema de base de datos que interactúa a bajo nivel con el sistema operativo para poder lograr las funcionalidades que se precisan, ¿no? Y tenemos la base de datos y después lo que tenemos es el log o bitácora, que es una parte fundamental para poder hacer la recuperación de datos y otro tipo de funciones y lograr aislación de las transacciones que no se afecten entre ellas. Son temas que vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver en estas clases es este conjunto de temas. O sea, esto, digamos, sería un documento o un estado, y estados son un proceso. Los de puntas curvas es algún tipo de procesamiento que se hace. Esto es todo lo que ocurre, por lo menos, antes de ejecutarse la consulta y después que ustedes apretaron el Enter, ¿no? O sea, ustedes escriben la consulta SQL, presionan Enter y se hace un análisis de la consulta, ¿no? Se hace un árbol sintáctico que luego, con álgebra relacional, se transforma en un árbol canónico. Este árbol canónico es un árbol sintáctico, simplemente. Se le aplica un conjunto de heurísticas y algoritmos para lograr una fórmula de álgebra relacional que sea más eficiente, que pueda ser ejecutada en menos tiempo. Y muchas veces se hacen varias alternativas, ¿no? El sistema de base de datos hace varias alternativas. Para cada una de esas alternativas, lo que se hace es se analizan las formas de realizar las distintas operaciones, los joins, las selecciones, ¿no? O sea, en forma física la podemos hacer diferente, podemos leer toda la tabla y quedarnos con los que cumplen la condición, o tener un índice específico, o en fin, distintas formas que van a significar distintos costos de hacer esas operaciones. Entonces, para cada uno de estos planes lógicos incluso para cada plan lógico se van a ver distintas alternativas físicas de cómo realizar, de distintas formas, y entonces lo que nosotros vamos a tener es un conjunto de planes físicos, o sea, son los planes lógicos, pero agregadas la información de costos y de mecanismos para hacerlo, y de todos esos simplemente elegimos el que da el menor costo, que se transforma en nuestro plan final, y lo que hace ese plan final simplemente lo linearizamos. Generalmente es un árbol todavía, lo que se hace es se recorre en profundidad primero y luego en amplitud, y entonces se transforma en una transacción lineal que se manda a un despachador de transacciones interno al sistema de base de datos para que interactúe con la base de datos mientras se ejecutan otras transacciones, ¿no? Pero este es todo el proceso de optimización, ¿no? Y generación de la transacción. Después vamos a ver qué pasa
cuando ejecutamos esa transacción, que tiene otros aspectos que vamos a ver más adelante. ¿Tá? Básicamente, acá lo que estoy describiendo es eso que vivimos, ¿no? O sea, el texto analizado, las operaciones relacionadas, se consulta, es optimizada, se compila. Una cosa interesante es que muchas veces, muchos sistemas de base de datos guardan en caché, ¿no? Guardan en memoria el código generado, de forma que algunas partes, si aparecen consultas que son muy similares, no se tiene que recompilar todo y reanalizar todo, simplemente solamente se modifica lo que sea relevante y luego se ejecuta la consulta, ¿no? La primera parte es bastante sencilla, o sea, hacemos a partir del SQL y obtenemos una fórmula en álgebra relacional. Eso ya vimos en base de datos 1, que es bastante fácil de hacer. Supongamos esta consulta que tiene una subconsulta acá adentro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vean que en el jugar de esta primera consulta tenemos que verificar un máximo que se tiene que calcular a partir de esta subconsulta. Entonces esta consulta donde obtenemos el máximo salario de los empleados que trabajan en el departamento número 5 la podemos traducir a esta sentencia en álgebra relacional, ¿no? Que obtiene el máximo salario de todos los empleados del departamento número 5. Esto lo ponemos podremos decir, en una variable y podemos usarla luego para hacer el select de la consulta principal, ¿no? Entonces seleccionamos apellido y nombre de los empleados que tienen salario mayor que el máximo salario de los del departamento número 5. Sabemos que de SQL a álgebra relacional, de álgebra relacional a SQL, es relativamente fácil hacer la conversión. Sin embargo, lo que hace el sistema es un poquito diferente, ¿no? En general, lo que va a producir es lo que llamamos el árbol canónico inicial, con el cual va a comenzar a hacer un conjunto de transformaciones para generar los planes alternativos. Los árboles canónicos tienen esta forma, ¿no? O sea, en general es una proyección al final, tiene un conjunto de selecciones y un conjunto de productos cartesianos con todas las tablas involucradas, ¿no? Y esto se produce de esta forma. En general, las consultas que nosotros vamos a ver, por temas de tiempo y esto, son solamente este tipo de consultas, ¿no? Select, que tiene un conjunto de atributos, from, un conjunto de tablas, y un where, con un conjunto de condiciones, ¿no? Que generalmente son condiciones de inner join, ¿no? Quien quiera profundizar más, en la bibliografía hay el Silverschatz, ¿no? Que profundiza más en los temas de optimización de consultas y tiene cosas bastante más sofisticadas que el MASRI que estamos usando nosotros. Pero vean que el select con los atributos que nosotros queremos responder son simplemente una proyección de la consulta, ¿no? Las condiciones simplemente las ponemos aquí en el medio y las tablas involucradas simplemente están aquí abajo y se hace producto cartesiano con ellas, ¿tá? Obviamente que el árbol con producto cartesiano no es eficiente de ejecutar, entonces nunca se ejecuta de esa forma, ¿no? O sea, es un árbol que es muy ineficiente. Entonces, lo que hay es toda una secuencia de pasos para mejorar ese árbol inicial y llevarlo a una consulta que sea mucho más eficiente de ejecutar en la máquina, ¿no? Entonces se ejecuta un conjunto de heurísticas que deben ser aplicadas sobre el árbol canónico inicial para transformarlo en un árbol optimizado por heurísticas, ¿tá? Supongamos esta consulta: obtener el código de producto y la cantidad de stock por depósito de los artículos que hayan sido vendidos a clientes de Uruguay en el año 2019. Y tenemos esta tabla: un usuario, ¿no? Aquí tiene el usuario con el email, nombre, país, dirección de envío, orden, número de orden, email para saber de qué usuario es, ¿no? Fecha, código de producto y depósito para saber qué producto es, ¿no? Y la cantidad de
unidades que compró en la orden, ¿no? Y después el stock tiene código producto y depósito y cuál es la cantidad que hay en el depósito. Y la consulta sería seleccionar código producto y código depósito y cantidad de usuario, orden y stock, donde todas estas condiciones. En particular, que los usuarios sean de Uruguay, que las ventas sean del 2019 y todos los joins necesarios para poder vincular usuario con orden y orden con stock, ¿sí? Entonces, nuestra sentencia SQL la transformamos en nuestro árbol canónico, ¿no? Tenemos el código producto, depósito y cantidad, simplemente una proyección acá arriba, ¿no? El where tiene un conjunto de atributos que son nuestras condiciones de selección para el producto cartesiano, y el from nos indica las tablas que vamos a usar en el producto cartesiano. Y ahí, a partir de ahí aplicamos las heurísticas, ¿no? Bueno. Esto claramente es muy ineficiente. Si cada tabla tiene 1000 tuplas, lo que yo tendría acá después de esto del producto cartesiano son 1000 millones de tuplas, lo cual es inmanejable para prácticamente todos los sistemas, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un conjunto de pasos, ¿no? El primer paso dice, divida cualquier operación selección con condiciones conjuntivas, o sea, con AND, en una cascada de operaciones de selección. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una selección que dice condición 1 y condición 2 y condición 3 del producto cartesiano, la tengo que convertir en condición 1 aplicado a la condición, o sea, yo el join o producto cartesiano hago la selección por condición 3, después por condición 2, después por condición 1, ¿no? O sea, anido las condiciones una afuera de la otra, ¿no? Y de esa forma me van a quedar separadas en el árbol. Después dice, mueva cada operación selección tan abajo en el árbol de consultas como sea permitido por los atributos involucrados a la condición de la selección. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la condición de que los usuarios tienen que ser de Uruguay, yo la tengo que llevar lo más bajo posible. Como es una condición que abarca solo un atributo de una sola tabla, lo puedo llevar directamente arriba de esa tabla, ¿tá? Lo mismo pasa con el año de la fecha de la orden, lo puedo llevar arriba de la orden, ¿no? Después las otras condiciones, vean que involucran a dos tablas. Estas se nos van a transformar en condiciones de join, ¿no? Estas que involucran a dos tablas. Si la condición involucra atributos de dos o más tablas, se mueve a una ubicación del árbol después de que las tablas se combinen en algún lugar. Después vamos a ver que eso lo tenemos que arreglar, hacer conmutaciones del orden de las tablas, cosas de ese estilo. 3. Coloque las relaciones de tablas con selección más restrictivas para que se ejecuten primero. En general, los joins, con esta notación, los hacemos de izquierda a derecha, o sea, interpretamos el árbol en profundidad hacia la izquierda y después lo vamos haciendo todo hacia la derecha, las operaciones. Entonces preferimos que hacia la izquierda tengan las operaciones más restrictivas porque hay menos elementos con los que hacer el join. Y muchas veces estos menos elementos determinan ya filtrar elementos de estas otras tablas. Porque solamente voy a hacer joins con los que valga la pena. Entonces, de esa forma, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, hacen que mis consultas sean más chicas. Tengo que leer menos bloques de datos, ¿no? Entonces la letra nos dice que la selección por Uruguay nos da 1% de tuplas de usuarios, mientras que la selección por año nos da 10% de las tuplas de órdenes, ¿no? Entonces ponemos a los usuarios en el primer lugar y las órdenes en el segundo lugar, ¿no? Y vean que acá hicimos el producto cartesiano y ya lo trajimos acá, lo pusimos arriba de usuario y orden porque esto lo vamos a transformar en un join, ¿no? Va a dejar de ser un producto cartesiano. Y lo mismo con estos otros cuando tengamos la orden acá con el depósito. 4. Combina operaciones producto cartesiano con operaciones selección para obtener operaciones de join, ¿no? Esto es, tomamos las condiciones con los productos cartesianos y son equivalentes a un join, ¿no? Y los join los hacemos mucho más eficientes. Vamos a ver
ahora un poco cómo nos hacemos, ¿no? Y acá tenemos el join entre los usuarios y las órdenes, ¿no? De esta forma lo que tenemos es, leemos la tabla de usuarios, nos quedamos con los usuarios de Uruguay, y esos usuarios de Uruguay vamos a hacer el join con las órdenes que son de 2019 por email. De esa forma tenemos las órdenes que son de los usuarios de Uruguay, y así el resultado de esa consulta se lo pasamos a este otro join para terminar con nuestra consulta en el sistema, ¿no? En general, cuando aparezca un producto cartesiano que no podemos simplificar, tenemos que cuestionarnos qué pasa. Una opción que puede ser es que tenemos una selección y las tablas están muy separadas. Por ejemplo, si el join, las condiciones fueran join del usuario con el select, ¿no? Quizás tenemos que rotar algunas tablas para que alguna condición de tablas conjuntas se pueda transformar en un join, ¿no? O sea, puede ser que haya que hacer intercambios del orden de las tablas. Eso también se tiene que ver. En lo posible, trate de llevar un árbol a lo que se llama left deep join orders, ¿no? Que estos son, la idea es que el árbol se ejecuta en profundidad hacia la izquierda, ¿no? Leo primero el usuario, filtro por país, y luego, entonces acá hago la selección de fecha de las órdenes, y hago el join. O sea, la idea es que se vaya haciendo en un solo, como que vaya haciendo en forma lineal, digamos. O sea, empiezo por un lado y voy aplicando las consultas necesarias una sola vez. ¿Por qué es esto? Supongamos, este tiene 2 tablas, ¿no? Pero si tuviera 4 tablas, de repente yo podría haber hecho un join acá entre ese y otra tabla más, y lo podría haber hecho en paralelo. Y uno diría, bueno, si lo hago en paralelo quizás es más, tiene menos costo, pero el problema es que quizás ese join, estoy haciendo un join de un montón de tuplas que son innecesarias, que si yo hubiera visto que tienen relación con alguna de estas cosas, lo podría haber filtrado y haber disminuido el costo de la cantidad de tuplas que yo tendría que haber procesado, ¿no? Si bien se plantea en algunos casos de la posibilidad de que yo pueda hacer joins en paralelo dentro del sistema, la realidad es que en muchos casos en muchos casos esas consultas pueden hacer joins mucho más costosos, porque no pueden filtrar cosas que filtrarían si pudieran ver la otra parte de la consulta, ¿no? Por otra parte, dependiendo de la consulta y las condiciones, si está en buenas condiciones, si está bien diseñada, muchas veces lo que sucede es que en este proceso lineal yo puedo ir haciendo las consultas tupla por tupla, ¿no? Entonces piensen que cada una de estas cosas es un proceso que tiene mensajes entre ellos, que se mandan las tuplas, ¿no? Y entonces mientras este proceso está leyendo los usuarios y las órdenes, ¿no? Este otro va haciendo los joins, y entonces se puede hacer todo en memoria y no tengo que guardar resultados en la base de datos como archivos temporales, lo que llamamos materialización, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, yo hago este join y quizás el resultado aquí es muy grande y no me cabe en memoria, ¿no? Y entonces tengo que hacer materialización. Para eso lo que yo tengo que hacer es crear una tabla que guarde el resultado para poder volverlo a leer y hacer la operación de join y continuar con la consulta, ¿no? En caso de que no tenga suficiente memoria. Entonces, justamente, para tratar de minimizar ese tipo de cosas, lo que hacemos es definimos listas de proyección de forma de disminuir el flujo de atributos entre las operaciones. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que nosotros identificamos a los usuarios de Uruguay, lo único que precisamos es el email para el resto de la consulta, porque queremos ver las órdenes de los usuarios de Uruguay. Nada más, solo el email de los usuarios de Uruguay.
¿no? Y de esa forma obtenemos las órdenes. Y una vez que obtenemos las órdenes del 2019, ¿no? Precisamos el email para poder hacer el join acá, pero después de hacer el join solamente precisamos el código producto y el depósito para ir a buscar la cantidad que está en el stock, ¿no? Entonces podemos hacer la proyección de código producto y depósito, y todos los otros atributos no los precisamos, ¿no? Si acaso a este nivel tuviéramos que materializar una tabla porque no nos alcanza la memoria para guardar el resultado intermedio, hacemos una tabla que es lo mínimo, ¿no? Que es la más chica, solamente va a tener estos dos atributos. Es una tabla temporal que la guardamos para luego volver a leerla y poder hacer el resto de la consulta. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se hace más o menos una película de esto? Más o menos. O sea, no sabría hacerlo sola. Es fácil, es fácil. Vamos a hacer unos ejercicios. Es muy fácil, ¿no? Hay que practicarlo para que te queden lindos y darte cuenta de repente de elegir mejor. Pero lo básico es muy fácil. O sea, es hacer los pasos estos, ¿no? Bueno, después identifique subárboles que representan grupos de operaciones que pueden ser ejecutados por un solo algoritmo y combinados en pipeline, ¿no? Sí, uno de los problemas que ustedes no cursaron, ¿no? Sistemas operativos, ¿no? Porque ustedes son los que tienen infraestructura ahora. Sí, no cursamos sistemas. Sí, eso es una macana, porque montones de cosas de estas son conceptos de arquitectura y de sistemas operativos. Que eso es un problema. No sé, eso lo vamos a tener que discutir en algún momento. Bueno, acá la idea de pipeline es eso, tratar de hacer las cosas en memoria y entonces yo puedo ir haciéndolas de a tuplas, ¿no? O sea, un sistema le va enviando los mensajes a otro. Por ejemplo, si para la selección del año 2019 yo no tengo más remedio que leer toda la tabla de órdenes porque no tengo ningún medio de acceso por fecha, no tiene un índice, ni está ordenado, ni nada, ¿no? Como de todas formas tengo que leerlo, entonces yo lo que puedo hacer es, mientras hago el join, también voy haciendo la selección. Voy leyendo tupla por tupla y miro, es del 2019, está, entonces hago el join, sigo. No es del 2019, la tiro y busco la siguiente, ¿no? Entonces, bajo algunas condiciones, a veces yo puedo hacer dos operaciones juntas en un nivel de estos, ¿no? Y de esa forma, por ejemplo, me evitaría que quizás después de leer la tabla de órdenes y filtrar las del 2019, sea una cantidad demasiado grande para tenerlo en memoria. Entonces acá yo tendría que materializar, con lo cual tengo que escribir el costo de escribir toda la tabla y después volverla a leer para poder hacer el join acá, ¿no? Entonces eso, cada vez que yo materializo, siempre tengo costo doble. Tengo el costo de escribirlo y después la tengo que volver a leer para hacer el join con otras cosas, ¿no? Entonces, para evitarme ese costo, si yo de todas formas tengo que leer toda la tabla, porque no tengo un índice o no tengo un acceso, lo que puedo hacer es agarro esto y lo pego a este join, ¿no? Y además hago también vean que acá está la proyección también, ¿no? Estoy haciendo la proyección del join y haciendo la selección todo a partir de la tabla, ¿no? Simplemente trato de hacer todas las cosas juntas. A ver, esto no lo hacen ustedes, esto lo hace el sistema de base de datos, ¿no? Y trata de hacer todas las cosas juntas para tratar de optimizar y tener el menor costo posible, si fuera posible, ¿no? De ser necesario, itere estas heurísticas hasta lograr una o más estructuras adecuadamente buenas para implementar. O sea, esta consulta era intermedia. Es el tipo de consulta que vamos... En realidad es una consulta de un examen, fue esta, ¿no?
Es una consulta intermedia, ¿no? Y que nos quedó así, o sea, nos queda la selección del producto, ¿no? Y acá tenemos la selección de código de depósito. Y le hacemos el join, es la selección de código de depósito, con el join con el S, ¿no? Por código de producto y depósito. Y después acá dentro esto tiene el join de los usuarios de Uruguay, ¿no? Con las órdenes del 2019. O sea, vean que simplemente esto lo recorremos así en profundidad, así y lo vamos escribiendo, ¿no? Esta misma fórmula. O sea, lo que vamos haciendo es, yo entro acá y leo la tabla de Uruguay, la selecciono por país, ¿no? Y le hago una proyección por email, y a este resultado le hago el join por email a la orden, ¿no? A la cual selecciono por año, 2019, ¿no? Y al resultado de esto le hago la proyección por código de depósito y producto. Y este resultado, ¿no? Le hago el join con el stock por código de producto y depósito. ¿Sí? Más o menos, ¿lo ven? Tienen que repasar álgebra, ¿no? Un poquito. Un poquito, no precisamos mucho. Y a partir, entonces acá, en general lo que el sistema va a obtener son varias alternativas de esto. No va a ser una sola, va a ser varias, ¿no? Dependiendo de la inteligencia que tiene. ¿Ah? Acá nosotros hicimos una sola y en general en las pruebas vamos a hacer una sola, nada más. Incluso el costo probablemente se le pidan que haga el costo de una parte de la consulta, ¿no? Ni siquiera toda. Pero el sistema lo que hace es, va a cada una de estas alternativas, le va a agregar el costo de implementación. ¿Qué pasa? Acá yo tengo seleccionar los usuarios por país de Uruguay. ¿Y cómo hago la selección? La selección la podría hacer de varias formas. Si yo tengo un índice, quizás me convenga recorrer el índice y voy a buscar por un índice de agrupamiento o un índice de un árbol B, alguna cosa de esa, ¿no? Pero si no tengo índice, quizás no tenga más remedio que leer la tabla, toda la tabla, e ir separando las tuplas, quedándome con las tuplas que son de Uruguay, ¿tá? Cada uno de ellos va a tener un costo diferente, ¿no? El de usar el índice va a ser ir a buscar por el índice y después recorrer todas las tuplas que sean de ese índice, o ir a buscar uno a uno todos los que fueran, ¿no? Dependiendo qué tipo de árbol tengo acá, ¿no? Y si tengo que ir a recorrer toda la tabla, bueno, el costo de todos los bloques que tengo que leer de la tabla. Y le voy a agregar el costo de implementación a cada una de esas operaciones que yo tengo en mi árbol, ¿no? Las proyecciones en general no afectan el costo de las consultas en forma significativa, pero ahí sí son importantes porque define si el resultado debe ser materializado o no y cuál es el costo del resultado materializado. Si yo tengo que materializar algún pedazo de esa consulta, tengo que calcular la tabla que voy a hacer. Bueno. Preguntas hasta acá. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Acá teníamos el otro que era... estos son los proyectos y número de departamento y empleados que trabajan en Montevideo. Y son gerentes, ¿no? Donde dirección... Son los proyectos, los empleados y los directores de departamentos y de proyectos. O sea, proyecto, departamento, nombre del empleado, cuál es el gerente y la fecha de nacimiento del empleado, de los que
trabajan en proyectos en Montevideo. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Ah? Entonces, que tenemos la proyección que queda acá arriba, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, esta selección del proyecto que tiene que venir hasta acá abajo, ¿no? Y después todos estos son join entre D y E y D y P. O sea, este va a venir para acá y va a ser un join acá, y esta otra condición va a venir a este producto cartesiano y va a ser un join acá. Entonces aquí queda el join por proyecto y número de departamento y el de gerente con el empleado, ¿no? Entonces estos son los empleados que son gerentes de los departamentos que tienen proyectos en Montevideo. ¿Sí? Y acá hacemos la proyección. Vean que es sencillo, no tiene mucho misterio. Este de heurística por dependencia foránea no está en el libro, no está en el temario, es una cosa que yo daba. El que quiera lo puede ver, esto lo vamos a cortar, porque en sí el libro hace hincapié en este modelo nada más. Esta era una cosa extra que estaba, pero la vamos a pasar de largo, ¿no? Lo que sí, digamos, muestra en este caso, es un caso particular, en el cual vamos a hablar un poco para que aclaren los temas. Supongamos que yo quiero obtener, o sea, tengo departamentos que tienen localidades, y las localidades hay sensores geofísicos, y cada uno de ellos tiene un mantenimiento por técnicos, ¿no? Y queremos seleccionar los técnicos que hicieron mantenimiento de los sensores de la localidad de Cerro Chato, del departamento de Florida, con un tipo de incidente no registra datos y el tipo de sensor anemómetro, ¿tá? Vean que acá todos tenemos claves foráneas, ¿tá? Uno atrás del otro, o sea, una cadena. Yo quiero identificar los técnicos que cumplen con todo esto. El mantenimiento no registra datos, el sensor es anemómetro, la localidad de Cerro Chato y el departamento de Florida. Este es un caso muy particular para este tipo de consultas que están todas así relacionadas, ¿no? Entonces la idea es, yo voy a buscar primero el mantenimiento, en la tabla de mantenimiento, los que no registran datos, ¿tá? Identificar los que no registran datos en una tabla va a tener un costo A. Ahí depende si tiene un índice o qué sea, va a tener un costo A. Ese costo A puede ser o la búsqueda en la tabla, y es la cantidad de bloques que tiene la tabla, o recorrer un índice, un árbol B, para encontrar todos los que no registran datos, o un índice de agrupamiento, ¿tá? Con los costos que nosotros ya vimos, ¿tá? Y de ahí le va a dar n tuplas, ¿tá? Para cada una de esas tuplas yo tengo que buscar qué tipo de sensor es, ¿no? Entonces, ok, yo tengo el costo de mantenimiento, que es A, tengo las n tuplas, pero si yo tengo un puntero, una clave foránea, es porque estoy buscando por clave primaria acá. Y la clave primaria, vimos que en la mayor parte de los casos yo tengo un índice. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es, para n veces, voy a tener que buscar en ese índice para encontrar los anemómetros. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podrías repetir? Bueno, primero tienen que acordarse de cuando vimos los costos de los índices. O sea, cuando nosotros buscábamos por un índice, ¿qué costo teníamos? El costo de buscar en el nodo raíz y la altura del árbol, ¿tá? Y al final lo que nosotros obteníamos era un puntero a el bloque de datos donde está el dato, en la tabla de datos. Eso lo tienen claros, ¿sí? Sí. Hicieron los ejercicios. No recuerdo si me los mandaron. Mucha gente me mandó ejercicios hechos, otros no. Bueno, entonces, con la primera tabla nosotros hacemos eso. Vamos a buscar
los que no registran datos, ¿no? Los mantenimientos que no registran datos. Eso puede ser que tengamos un índice o tengamos que hacer una búsqueda de toda la tabla, no importa. Pero va a tener un costo A, ¿tá? Según el mecanismo que usemos. Si había un índice, va a ser el costo del índice y después recorrer todos los nodos que se repitan que sean no registradatos, ¿tá? Y entonces obtenemos n sensores. O sea, acá yo obtengo n sensores, n punteros a sensores, o sea, n mantenimientos en realidad. Para cada uno de esos mantenimientos tengo que ir a buscar el sensor, ¿no? Si es una clave foránea, lo que va a estar es apuntando a la clave principal del sensor, que será el número de serie, el número de inventario, no importa, algo. Pero entonces yo tengo un índice por el cual buscar en el sensor, ¿no? Como yo tenía n mantenimientos, voy a tener que hacer n búsquedas. Y la búsqueda por un índice tiene un costo relativamente fijo. Pensemos en un árbol B, la altura del árbol. Entonces mi costo va a ser n veces buscar el árbol, ¿no? Entonces, obtener el mantenimiento que no registra datos y todos los sensores que son anemómetros va a tener el costo A del mantenimiento, más por n veces voy a tener que ir a buscar en el índice el sensor, ¿sí? Por eso, hasta acá, mi fórmula de costo es esta. ¿Me siguen? No son muy convincentes. Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Seguro? ¿Sí? O sea, yo tengo un costo de búsqueda en la tabla que está, no sé, depende del medio de acceso que tenga. Si no tiene medio de acceso va a ser buscar en forma lineal, full scan, leerme toda la tabla. Y esto va a ser la cantidad de bloques que tenga la tabla. O si tiene un índice o algo, va a ser algún costo menor. Y ahí obtengo n mantenimientos, ¿tá? Entonces tengo que ir a buscar n sensores. Entonces, para cada uno de los mantenimientos, busco en el sensor y el costo del índice del sensor. Y obtengo el sensor, ¿tá? Y ese tipo de cosas se va a repetir. Después del sensor tengo que ir a buscar la localidad. Agarro todos los sensores y voy a buscar la localidad. Entonces, de los n sensores, capaz que algunos se repiten, capaz que algún mantenimiento son del mismo sensor. Entonces, capaz que lo que voy a tener es un M que va a ser menor que N de sensores, ¿no? Entonces, para esos M, quizás menor que N si tengo suerte, voy a buscar la localidad. Y tengo que verificar los que son de Cerro Chato, porque la consulta me decía los de Cerro Chato, ¿tá? Y Cerro Chato, bueno, justo el pueblo de Cerro Chato está en varios departamentos. Es un pueblo que está al mismo tiempo en Florida, en 33 y en Durazno. Pero acá me dice que está la parte que está en Florida. Entonces voy a buscar de la localidad el departamento. Entonces cada uno de esos lo que tiene es el costo más el número de tuplas por el costo de buscarlo con el índice, ¿tá? Entonces mi fórmula se termina pareciendo algo a esto. El costo inicial de conseguir la primera. En el peor caso, n es igual a m, es igual a q, es igual a p, ¿no? Entonces, aquí es el costo de obtener los mantenimientos que no registran datos y las n tuplas, buscar en sensores, buscar en localidad, buscar en departamento y luego buscar en el técnico, ¿tá? Entonces, mi fórmula de costo para esta consulta andaría por esta cantidad, ¿no? Acuérdense que estas cantidades de costo de búsqueda en un índice en general van a ser números chicos, ¿no? Serán 5, 10, 50, pero no números astronómicos, ¿tá? Este costo puede ser grande, que es el costo del mantenimiento, si mi tabla es muy grande, tiene muchas tuplas y no tengo ningún medio de acceso. Pero si yo hago estas consultas muy seguido, me convendría ponerle un índice también. Entonces tener también un índice que haga que este número sea chico. Y después acá el mayor
factor que afecta a este costo de esta consulta particular es la cantidad de elementos que encuentro en la primera búsqueda, que van a dirigir el resto. ¿Ah? Este es un caso particular para este tipo de consultas en las cuales hay todo un conjunto de cadena de claves foráneas, ¿no? Donde podemos hacer este tipo de optimizaciones. O sea, lo vamos haciendo así en forma lineal y los costos siempre son algún polinomio de este estilo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quieren que revisar algo? Acá yo asumo que ustedes tienen más o menos claro algunas cosas que vimos, mínimamente el tema de archivos por bloques, ¿no? De cómo es la organización de los archivos por bloques, ¿no? Que lo teníamos así, los poníamos los punteros para tener las tuplas ordenadas y esas cosas, ¿no? Y principalmente que tengan claro los índices de tipo árbol B plus, que son los que más vamos a trabajar, ¿no? Que tenemos los nodos hoja. Digamos, si yo acá voy a buscar algo, vengo a buscar acá y después recorro los nodos hoja y con eso puedo obtener todos los valores en un rango, ¿no? Este árbol en particular no permite que se repitan los valores, pero si yo permitiera que se repitieran los valores, todos los valores repetidos están todos juntos acá, estarían todos juntos. Entonces yo puedo ir a buscar un valor, encuentro el primero y después podría encontrar todos los valores que son similares, ¿no? Para ver un caso parecido a lo que estábamos viendo, ¿no? En los mantenimientos que son todos de tipo no registra datos, ¿no? Una cosa de ese estilo. Sobre esa base hacemos nuestros razonamientos sobre el costo de las consultas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no. ¿No? Bueno. Hay que acordarse que las heurísticas son eso, son heurísticas. No aseguran de que siempre obtengan una mejor fórmula. Incluso muchos de los sistemas de base de datos, por ejemplo, intercambian el orden de las tablas a ver si se puede lograr un join con mejores alternativas. O sea, prueban, juegan un poco con los datos antes de hacer la consulta, ¿no? Mientras están calculando los costos, ¿no? Y entonces el sistema evalúa y estima la estructura de los datos a obtener en la consulta y puede decidir intercambiar el orden de las relaciones a procesar, simplemente para tratar de ver si encuentra una alternativa que tenga menos costos. Después en algún momento veremos estas diferentes alternativas de software para los fabricantes, o sea, qué es lo que hace Microsoft adentro, qué es lo que hace Oracle y eso, pero lo vemos más adelante. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué hicimos con esto? Lo que nosotros partimos del árbol canónico inicial y obtuvimos varias alternativas de planes lógicos, o sea, esos árboles optimizados, ¿no? O sea, nosotros partimos de un árbol de este estilo y lo llevamos a uno de este estilo, ¿tá? Con joins un poquito más prolijo y ponemos a la izquierda las tablas que son más selectivas, ¿no? Por ejemplo, este va a ser que solamente los proyectos de Montevideo se evalúen dentro de la consulta, ¿no? A la izquierda ponías las tablas que no se relacionaban con otras tablas, ¿no?
No, la idea es poner a la izquierda las tablas que te van a dar menor cantidad de tuplas. Esa es la idea. Porque ahora cuando hacemos un caso, vamos a ver qué pasa. Acá vos tenés todos los proyectos, pero acá vos te quedás solo con los proyectos de Montevideo. Entonces, estos proyectos de Montevideo en joins le vas a hacer solamente con los departamentos el número de departamentos dentro de la organización que está vinculado a proyectos en Montevideo, ¿no? Suponiendo una empresa que tiene múltiples departamentos y áreas y cosas por el estilo. Entonces ya estás filtrando de alguna forma los departamentos a solamente los departamentos que estén vinculados a proyectos en Montevideo, ¿no? La idea, como esto se evalúa en profundidad primero y después hacia la derecha, ¿no? Tratar de que las tablas que tengan la selección más fuerte que estén del lado izquierdo. O sea, las que tengan la menor cantidad de tuplas del lado izquierdo, ¿sí? Y ves que esta que no tiene ningún filtrado, las ponemos del lado derecho. En el caso también en sí lo que hacíamos es, la letra me decía que el filtrado de país me filtraba el 1%, y entonces el 99% de los usuarios ya no los consideraba. Y acá las órdenes del 2019 son el 10%, ¿no? Y el 90% restante ya no lo considero. El stock sí, porque tengo que considerar todo el stock, pero voy a buscar un código de producto y un depósito, que es la clave del stock directamente. ¿Sí? Y ya está, sí. Cuando llega acá ya está filtrado para los clientes de Uruguay que compraron en el 2019. Con lo cual, si tengo un medio de acceso, no voy a precisar, por ejemplo, recorrer toda la tabla. Voy a ir a buscar solamente los productos que fueron comprados por los uruguayos en el 2019. ¿Sí? Sí. Entonces lo que buscamos es eso, que en general las tablas que estén a la izquierda son las que tengan la selectividad más fuerte, ¿no? Que tengan la menor cantidad de tuplas. Bueno, entonces hicimos los planes lógicos y les tenemos que asignar costos a esos planes lógicos, ¿tá? En general el sistema tiene una información de catálogo, tiene el número de tuplas de cada tabla, el factor de bloqueo, la cantidad de bloques, el tamaño de la tupla, y tiene otros valores estadísticos. Por ejemplo, el VAR me dice cuántos valores distintos aparecen en la relación R para el atributo A. Piensen, por ejemplo, si R es empleado y A fuera departamento de nacimiento del empleado, y tenemos 19 departamentos en Uruguay, así que el número de valores distintos posibles en el atributo A son 19, ¿no? De Montevideo a Artigas, ¿no? Entonces el número de valores distintos es 19 para ese atributo en particular. El SI es la selectividad, que es la fracción de registro que satisface una condición sobre el atributo A. Esto quiere decir que para cierta tabla hay una cierta condición sobre el atributo A que en promedio me da un cierto porcentaje de registros de la tabla, ¿tá? Y el CS ya es la cardinalidad. O sea, cuando yo hago la selección por el atributo A, ¿cuántas tuplas me da? ¿No? Este me da como el porcentaje y este es la cantidad de tuplas, que son parecidos pero son diferentes, ¿tá? Y XA es la cantidad de niveles de un índice sobre el atributo A, ¿no? Es lo que trato de representar. Estas son distintas formas de representar y datos, e incluso los sistemas tienen histogramas sobre las distribuciones esperadas en función de rangos de valores, hacen un montón de estimaciones que nosotros no vamos a hacer, ¿no? Si falta esa información, podemos usar distribuciones uniformes, pensar que todo es igual, que las vacas son uniformemente esféricas y que todo es igual, ¿tá? Pero los sistemas de base de datos, algunos a medida que trabajan, otros mediante procesos, hacen un montón de métricas sobre las tablas para poder estimar los costos antes de hacer las consultas, ¿tá?
Bueno, los sistemas de base de datos no mantienen las estadísticas en general. Algunos sistemas de base de datos nunca actualizan las estadísticas, tiene que ser el administrador el que las hace. Y otros, por ejemplo, Oracle actualiza las estadísticas automáticamente en ciertos momentos. Por ejemplo, Oracle, cuando hace una estimación y después la consulta le salió muy mala, pero bastante mala con respecto a la estimación, entonces a veces corrige algunos datos, ¿tá? Pero muchos dependen de que el administrador de base de datos corra ciertos procesos para actualizar las estadísticas sobre las tablas. Bueno, y vamos a hacer un corte de 5 minutos. ¿Tá? Yo acá supongo que tienen los prácticos sobre índices hechos, que tienen claros los conceptos previos vistos en clase, ¿no? Y que hicieron algunos ejercicios de todo lo que vimos antes para fijar conocimiento para lo que viene a continuación. Enrique, una cosita. Sí. Perdón. Bueno, hola a todos. ¿Me podés agregar al grupo de Teams? Que quiero, en realidad para el laboratorio voy a... Vos no estás en el No, grupo. vos sabés que me fijé recién y no estaba. A ver, déjame, yo estaba seguro que estabas, a ver. Déjame ver. Es el M4, M5. Acá, M4, M5. Yo lo que te iba a pedir es si me dejabas dar el teórico hoy, porque este grupo está atrasado, si no, no llegamos al Sí, dale parcial. con fe, dale con fe, ¿Tá? dale con fe. Porque viste, con los feriados, quedé atrasado con este grupo. Sí, Si no, sí, no porque llegamos. toca los lunes. Sí, dale tranquilo. A ver, No déjame te ver preocupes. dónde está lo de el... Bueno, sí. Ahora sí lo veo. Pero esperá que te metí mal. Espera, Bueno, porque tendría que haber puesto como teacher. no, es lo mismo, eso no cambia. Ahí, ahora sí. Ahí estás como... No, porque de esa forma vos podés controlar el grupo y eso. ¿Viste lo del canal, Enrique? ¿Cuál del canal? Que podés poner un canal. ¿Eso lo sabés? Mira, te voy a agregar. ¿Cuál es tu usuario? Yo tengo canal, tengo varios canales. Pero viste que lo podés poner, lo podés agregar arriba al canal. Sí, sí. Entonces te queda como una especie de YouTube metido adentro del Teams y estaba en las clases. O sea que vos no has visto mis canales Perdón. de videos. Pero ¿no lo agregaste al Teams? Es que los hice general, o sea, no está específico al Teams, sino que lo hice general. Yo lo que hice fue agrego un canal para cada grupo. Ajá. Entonces, una vez que lo agregás, lo nexás con streams. Entonces Entonces te queda adentro del Teams, te queda el stream. Sí, yo lo que pasa es que lo tengo yo los hice aparte. Porque aparte esos canales aparte me quedan, más allá de los semestres, quedan las clases ahí.
O sea, yo tengo... ¿Dónde está eso? O sea, en streams... bueno, no, este es... ¿Quieres ver? Te muestro. Bueno, sí, sí. ¿Cómo es que te... No, pero me imagino. ¿Vos cómo es que te llamás, Enrique? Enrique Latorre. Estás como Enrique de la Torre. Está. Sí, Mira, sí. ahí te agregué a base de datos. Mira, andate ahí, hay equipos que te puse en base de datos 1 ahora. Ahí está, ahí. Entonces, ahí está. Andá, viste, donde dice 2 más, ahí arriba a la derecha. Ajá. Y ahí donde dice clases. Mirá qué bueno que queda. Porque no estás dentro de... Porque no estoy dentro del grupo y eso. Sí, sí, sí. Pero ya tenés el stream todo ahí adentro. Todo ahí adentro, queda muy bueno, sí. Queda muy Sí, bueno. yo lo que hice es que no, tengo un canal general y lo mantengo acá. Y ahí vas publicando. Y este es público, o sea, Sí, cualquiera, sí. ¿no? Puede entrar. Entonces, está siempre ahí. Está bien. Bueno, Enrique, nos vemos entonces. Cuídate. Bueno, Chau, estamos. chau. Nos vemos, chao. Bueno, hacemos unos minutitos más y ya volvemos.
Bueno, volvimos. ¿Andan por allí? Hola, ¿andan por ahí? Sí. ¿No vamos a tener práctico? No, no, vamos a seguir con esto porque si no, no llegamos. Pero la Vale. idea sería trazarlo para el miércoles o no tener en toda la semana. Vamos a ver cómo nos va hoy y cómo hacen los prácticos ustedes también. Pues precisamos que ver estos temas y que ustedes tengan la capacidad de hacer algún práctico. Bueno, una de las dos cosas que vamos a ver es cómo hacemos una selección y cómo hacemos un join. ¿Tá? La selección de álgebra relacional es físicamente la podemos hacer, puede ser de tipo búsqueda por igualdad, búsqueda por rango o búsqueda por alguna relación compleja elaborada, ¿no? Si no tenemos ningún mecanismo de adecuado, una de las cosas más sencillas que podemos hacer es una búsqueda lineal, ¿no? Donde lo que tenemos que leer es la cantidad de bloques de la tabla, ¿no? Ahí depende un poco de cómo esté organizado, si tiene el valor por el cual estamos buscando se puede repetir o no. Si estamos buscando por valores que siempre están en la tabla o que pueden no estar, ¿no? Entonces el costo podríamos decir que en promedio es BR sobre 2. ¿Esto por qué? Porque yo recorro todos los bloques de la tabla, pero a veces voy a encontrar en el primer bloque, a veces voy a encontrar en el último bloque, otras veces en algún bloque en el medio. Entonces en promedio voy a buscar B sobre 2, ¿no? El peor costo es B sobre R, que tengo que leer toda la tabla para encontrar lo que sea, ¿no? Si mi tabla está desordenada y los valores se repiten, mi costo siempre va a ser B sobre R, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que es el costo full scan, ¿no? ¿Se entiende? Queda claro, ¿no? O sea, piensen que yo estoy buscando tuplas adentro de una tabla, ¿no? Si las tuplas se repiten, porque hay varias con ese mismo atributo, y están desordenadas, y siempre para asegurarme de obtener todas, tengo que recorrer toda la tabla, ¿sí?
¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Todos de acuerdo. No. La otra opción es si yo tengo la tabla ordenada por el atributo, físicamente ordenada por el atributo que estoy buscando, ¿no? Supongamos este caso, ¿no? Este no tiene mucha gracia porque en realidad mis bloques también están numerados y podría hacer. Pero un poco la idea es que si voy a buscar el 14, yo tengo la tabla y puedo ir y leer el bloque del medio. Leo el bloque del medio y tiene 21. Por lo tanto, de este lado no está. Si el 14 sí está acá, de este lado. Entonces voy y busco en el medio de este pedazo. Y acá encuentro 10. Como 10 es menor que 14 y 21 es mayor, yo sé que el 14 tiene que estar acá. Entonces corto al medio de estos dos y me quedo entre el 10 y este punto medio, ¿no? Porque este tiene un 16 y es mayor que el 14. Entonces tiene que estar acá adentro. Entonces corto a la mitad, entre el 16 y el 10, obtengo el 13. Y como el 13 es menor, tiene que estar entre medio de estos dos. Ahí ya tomo el 14 y encuentro. Esto si la tabla está físicamente ordenada, ¿no? Es equivalente a buscar en un árbol binario. Y entonces tiene un costo logaritmo base 2 de la cantidad de bloques, ¿no? Entonces el costo de encontrar el dato es logaritmo base 2 de la cantidad de bloques, ¿no? Y si además mi tabla puede tener datos repetidos o estoy buscando un rango, este CSAR es la cantidad de tuplas que cumplen con la condición A, el atributo A en R, ¿no? Que tiene el mismo valor. Entonces, dividido el factor de bloqueo, lo que me dice es la cantidad de bloques que yo voy a recorrer para obtener todas las tuplas que son iguales, que tienen el mismo valor de esa clave, ¿no? Suponiendo que es una clave que se repite. Entonces, calculo el costo de la búsqueda, que este ya incluye el primer bloque, la cantidad de bloques que tengo que recorrer para obtener todos los valores, menos 1. ¿Por qué? Porque el primer bloque ya lo encontré con este costo. Entonces esta fórmula lo que me da es el costo de la búsqueda binaria de un conjunto de valores que se repiten. Si no se repiten los valores, entonces me quedo solo con esto. ¿Sí? Esto lo tienen que haber visto en algoritmos, creo, ¿no? Sí, puede ser. ¿Vieron algoritmos? Sí, esto sí. No. Acá hay un algoritmo que hace esto mismo, ¿no? O sea, vean que el comienzo es 0 y el fin es la cantidad de bloques, ¿tá? Y entonces elijo el punto medio, que es el fin menos el comienzo, dividido 2. Y entonces leo el bloque del medio, y si hay una tupla con mi clave en el bloque, entonces encontré, ¿no? Y salgo. Y termino, ¿no? Pero si no encontré, veo si mi clave es mayor que la clave del bloque. Entonces comienzo es igual a medio. Si no, porque mi clave es menor, fin es igual a medio, ¿no? Y entonces vuelvo a calcular el medio y vuelvo a iterar, ¿no? Es lo que estuvimos haciendo recién. Esto sería el algoritmo de bipartición o de búsqueda binaria. Si yo tengo un índice de agrupamiento, el costo sería recorrer el directorio, ¿no? Que en este caso es un bloque, pero podría ser toda una cadena de bloques o tener algún costo, tener un arbolito, algo acá, ahí tenemos que ver la estructura. Y después recorrer, en función del valor, recorrer todos los bloques que correspondan con el mismo valor, ¿no? Y de esa forma obtener todos los punteros a los datos dentro de las tablas, ¿no? Entonces, usando un índice primario, por ejemplo, de tipo agrupamiento, el costo sería aproximadamente esto, ¿no? Simplemente aplicar la fórmula y calcularlo, ¿no? Si tenemos un índice de hash, como los que habíamos visto,
el costo va a andar en 1 o 2, dependiendo del tipo hash, si es abierto o no es abierto. Si es extensible, normalmente, a no ser que se esté reestructurando, siempre es 1. El hash extensible, el que vimos, siempre el costo es 1. A no ser que se esté reestructurando y entonces tenga que reordenar algunos bloques. Si yo tengo que usar un índice primario para obtener múltiples registros, en general lo que tengo que hacer es el costo de búsqueda más recorrer los múltiples registros, ¿no? Que es un poco lo que hicimos acá, recorrer los múltiples registros. Acá también recorrer los múltiples registros y bueno, no, esos son los ejemplos de múltiples registros, ¿no? Si tengo un índice primario de agrupamiento, pero para una tabla que está ordenada, y bueno, el costo de lectura también es similar, ¿no? Es el costo de recorrer el índice y luego recorrer los bloques donde están todos los valores que tienen las tuplas que yo estoy buscando, ¿no? O sea, con esta fórmula lo que voy a hacer es calcular cuántos bloques espero recorrer para la búsqueda de un cierto valor, ¿no? Acuérdense que nosotros no sabemos exactamente cómo es la tabla. Vean que en este caso tiene 2 acá y después todo lo demás 1. El sistema lo que acá me va a calcular es un promedio, ¿no? Y puede ser que cuando haga la consulta sea un poco más grande o un poco más chica que el costo que calculamos. El tema de este es un costo, una aproximación, con la cual el sistema trata de estimar cuál es la mejor consulta y después se la juega, ¿no? Manda la consulta a hacer y puede costar más, puede costar menos, pero al menos hizo una estimación y no va a ser la peor consulta, ¿no? Si tuviéramos un árbol B, el árbol B que tiene el costo de buscar en profundidad en el árbol hasta llegar al nodo hoja, después recorrer los nodos hoja por todos los valores que se repitan, y después por cada puntero de nodo hoja ir a buscar el bloque de datos, ¿no? Entonces tendríamos que además agregar la búsqueda de los bloques de datos, ¿sí? Entonces X es la altura del árbol hasta encontrar el nodo hoja. Recorrer todos los nodos hojas si el caso fuera un rango de valores o un conjunto de valores que se repiten, y después para cada uno de estos pares clave puntero ir a buscar el bloque. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es la cantidad de valores repetidos que esperamos encontrar en esa tabla para ese valor. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, los mapas de bits acá lo damos por un tema de curiosidad técnica, pero en general no los usamos. Los mapas de bits se usan para índices con pocos valores, ¿no? Es similar al agrupamiento. Lo que se hace es, para todas las tuplas, se agarra un conjunto chiquito de bits que representan el valor. Por ejemplo, esto podría ser algo que tiene 4 valores diferentes, ¿no? 00, 01, 10 y 11. Y yo qué sé, que puede ser, no sé, 4 cosas. Póngale, si está... Sí. Sobre eso mismo. ¿El tamaño mínimo no son 8 bits, algo así? Bueno, 8 bits es la estructura del byte, pero yo puedo subdividir el byte, ¿no? Y quedarme... Si vos te fijas en programación, en especial en programación no Java, sino C o C++, montones de veces tú tenés ciertos símbolos que representan bits para una estructura, ¿no? Y para hacer condiciones en alguna estructura. Entonces, vos estás trabajando a veces a nivel de bit en algunos datos. Ajá. Acá la idea es que cierto conjunto de atributos que solamente puede tener una pequeña combinación de ocurrencias, las reemplazo por un conjunto de bits. Y natural, acá yo en 8 bits podría guardar, por ejemplo, 4 tuplas, ¿no? O 4 tuplas.
¿no? Entonces, eso quiere decir que un bloque que tiene muchísimas tuplas lo guarda unos pocos bytes, ¿no? La organización en general de este tipo de cosas es como si fuera un índice multinivel, como el que vimos, pero en vez de guardar estructuras grandes con índices, simplemente por la posición en la que están en el bloque que representa, simplemente se guardan los bits, ¿no? Y esto lo hacen muy rápido y muy eficiente y guarda poquísima información, ¿no? Pocas bases de datos usan mapa de bits, igual. También hay índices funcionales en los cuales yo tengo una función que aplicada a los atributos me calcula algún valor y ese valor es el que yo uso en el índice para indexar, ¿no? Si yo tuviera varias condiciones conjuntivas, ¿no? Ahí hay varias formas de optimizarlo. Por ejemplo, muchas veces voy a ver si de las condiciones, alguna de estas condiciones coincide con algún índice que hay en el árbol, ¿no? Y entonces busco por esa y después selecciono, voy trayendo los valores y selecciono por la otra condición, ¿no? Si puedo tener un índice específicamente diseñado para esa condición, y eso va a ser más eficiente, ¿no? Este es un tipo de optimización que está muy interesante, que es, por ejemplo, yo quiero hacer una selección por la condición 1 y la condición 2. Y tengo un índice por la condición 1 y otro índice por la condición 2. Entonces, en realidad, internamente va a ser un join de esos dos índices para encontrar cuándo coinciden, en qué tuplas, en qué bloques coinciden los dos índices. Y de esa forma encontrar más rápido los valores, ¿no? Pero son cosas que están por temas, digamos, de completitud. Sí, si yo tengo una selección disjuntiva, ¿no? O sea, con un OR, es como hacer dos veces la consulta. Hago la consulta con la condición 1 y después la hago con la condición 2 y después los junto. Y la negación en general es bastante complicada porque yo tengo que obtener todos los elementos que no cumplen con una condición, ¿no? Casi siempre lo que se tiene que hacer es recorrer todos los valores e ir descartando los que no cumplen, ¿no? Lo cual es bastante costoso. Bueno, de esto ya hablamos, ¿no? La estimación de selectividad, que lo que hacemos es que el sistema mantenga, por ejemplo, cuáles son los valores máximos y mínimos de un atributo, el factor de bloqueo, la cantidad de bloques, el tamaño de la tupla. Todas estas estadísticas son las que precisa el sistema de base de datos para poder estimar cuánto le va a costar hacer una selección, ¿no? La selección es estas operaciones que vimos acá, ¿no? O sea, seleccionar los proyectos que son de Montevideo, ¿no? Es una selección. A ver. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo. Este es un problema que lo vamos a ir llevando, ¿no? En el cual tenemos empleados, clientes, facturas, líneas y productos, ¿no? O sea, es un pequeño sistema de facturación, ¿no? Yo tengo los productos, en cada factura tengo líneas, en la línea, o sea, tengo una factura, cada factura tiene líneas, cada línea hace referencia a un producto y la cantidad de ese producto y cuál es el precio asignado a la cantidad de ese producto. Aunque cada producto tiene un precio unitario, ¿no? Y cada factura fue pagada por un cliente, un vendedor involucrado en esa transacción, ¿sí? Y suponemos que hay 120 tuplas en la tabla empleado, el tamaño de la tupla 76, suponemos que está físicamente ordenado por la cédula
¿no? El cliente tiene 2.400 tuplas, el tamaño de la tupla 64, físicamente ordenado por la cédula también. La factura tiene 16.000 tuplas, que es de y está físicamente ordenado por la factura. Las líneas, o sea, las líneas de los productos que nos han comprado, tengo 105.000. El tamaño de la tupla es 24, está físicamente ordenado por el identificador de línea, ¿no? Y hay un árbol B por ID de línea y de costo 3, y el árbol B plus también por ID de producto. O sea, tengo físicamente ordenado, pero además hay dos índices, uno por ID de línea y otro por ID producto, ¿sí? Y tengo la tabla productos, que tiene 1.400 productos, de 36 bytes cada uno, ordenado por ID producto, pero hay un árbol B disperso con costo 2 por ID producto y un árbol B con costo 3 por nombre, que es una clave alterna, por nombre de producto. O sea, lo puedo buscar por ID y por nombre, ¿tá? Y el bloque es de 512 bytes. Tengo 20 buffers, o sea que cuando yo cargo a memoria, puedo cargar hasta 20 bloques de datos en memoria. El tamaño de punteros a bloques de 4 bytes, el tamaño de puntero a registro de 5 bytes, y los campos numéricos son todos de 4 bytes, todos estos, y los campos de texto son todos de 12 bytes. Todos Sería estos. como una memoria de 10 kilos, algo así, ¿no? Una memoria de 10 kilobytes. Todavía no calculamos. Estos son archivos, todo esto es atributos de nuestras tablas en disco, ¿no? Ah, O sea, tenemos que calcular, todavía no las calculamos, qué tamaño tienen, ¿no? Por ejemplo, esta empleado tiene 120 tuplas de 76 bytes, pero tienen que entrar en bloques de 512, ¿tá? Si recuerdan eso quiere decir que no, perdón, confundí buffers con bloques. O sea, no. es que los buffers son bloques, sí, no, tenés razón, sí, no me di cuenta que estabas hablando de eso. Los buffers son 20 bloques por 512, o sea, son Claro. 10K, sí, efectivamente. No me di cuenta que hablabas de eso. ¿Ah? Justamente, exactamente, los buffers son 10 bloques, 20 bloques, digo, perdón. Entonces tengo 10K de memoria para guardar. ¿Tá? Sí, el tema es que puede ser buffer, bloque o cluster, es como muchos nombres. Cluster es marca registrada de Microsoft. Claro. No sé si tú pagaste los royalties para nombrar clusters. No. Bueno, entonces en general en los libros usamos el término bloque, porque ese sí es libre. Si hablas de bloques es libre no tiene propiedad intelectual. Todo lo demás, o sea, Unix, Linux y eso, todos hablan de bloques, ¿no? El clúster es un nombre de Microsoft para bloque. Ajá. Entonces esto describe nuestro problema, ¿no? Es verano y los ventiladores participan en el 1% de las ventas. Todos los datos uniformemente distribuidos y los bloques están todos ocupados al 100%. Entonces, dada la siguiente consulta, listar nombre y apellido del cliente, nombre y apellido del vendedor para todas las ventas que involucraron al menos un producto ventilador. Obtener el plan lógico de la consulta partiendo de su árbol canónico. Y bueno, esta es la consulta, ¿no? Seleccionamos el nombre y el apellido del cliente, el nombre y el apellido del empleado, del vendedor, ¿no? De la tabla empleado, la cliente, la factura, la línea y la producto, con todas las condiciones del join, y además el producto tiene que ser un ventilador. ¿Tá? Obtenemos el árbol canónico, que tenemos la selección. Esto es digamos, el select acá, lo ponemos acá en la proyección. El where acá, todas las condiciones, lo ponemos acá en la selección acá. Y el from, todas las tablas que están acá, E, C, F, L y P, las ponemos E, C, F, L y P acá. Y luego aplicamos las heurísticas, todas aquellas que decíamos, bueno, la tabla que tiene la selección más restrictiva, que es solo esta, con ventilador,
la ponemos a la izquierda. Vamos a ver lo importante que es esto, ¿no? Porque ventilador lo que nos sugiere es que es un único producto. Entonces acá vamos a partir de una única tupla. Y después vamos a ir haciendo el join hacia allá, ¿no? No lo vamos a hacer todo porque todavía no vimos la parte de join. Vamos a hacer la selección y alguna cosa más. Y tengo un vecino taladrando ahora. Entonces, la selección del producto ventilador se puede hacer por full scan, que serían 100 bloques, ¿no? Si acá no hicimos... Tengo que hacer el costo de esto. ¿Ah? ¿Por qué son 100 bloques? A ver, vamos a calcularlo y lo ponemos acá mismo también. Entonces voy a quitar la tabla acá. ¿Qué era lo que teníamos? Teníamos que la tabla producto tiene 1400 tuplas. Que son de 36 bytes. ¿Ah? 1400 tuplas de 36 bytes en bloques de 512 bytes. El factor de bloqueo es 512 dividido 36, ¿no? Esto es 14. ¿Sí? Y como tenemos... Esto tenemos techo, ¿no? Tenemos 100 bloques de datos, ¿no? Entonces volvemos a nuestro problema. Entonces el full scan sería 100 bloques. Entonces tendríamos que buscar el producto ventilador, que suponemos que es 1, ¿no? O sea que es el producto ventilador, porque es el nombre y vimos que es clave, ¿tá? Entonces, en promedio yo tendría 50 búsquedas, 50 bloques que leer, ¿no? En el peor caso, tengo que leer 100. También hay un índice, un árbol B, con costo 3 más 1. Vean que el índice me dice que... Vamos.
Ponemos por atrás. Para buscar el dato me dice que yo tengo un árbol B con costo 3 por nombre, ¿no? Eso lo que me da es el puntero al dato, pero no me da el dato en sí, ¿no? O sea, no me da los atributos del producto, me da solamente que el producto existe y el puntero al producto. Entonces preciso una lectura más, que es la lectura del bloque de datos. El costo es igual a 4. Y con esto obtenemos una tupla, ¿tá? Que es la tupla del ventilador. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por qué el promedio del costo era 50? Porque si yo muchas veces voy a buscar un producto en la tabla, tengo 100 bloques, ¿tá? Y si voy a buscar, tengo que leer el primer bloque, el segundo bloque, el tercer bloque, ¿no? Hasta que lo encuentre, ¿tá? Cuando voy a buscar un producto cualquiera aleatorio, ¿no? A veces, si tengo suerte, en el primer bloque lo encuentro. Si no tengo suerte, lo voy a encontrar en el último. Pero en promedio lo voy a encontrar en la mitad. El costo promedio va a ser 50. ¿Sí? Sí. Es por eso nomás. Porque tengo que hacer full scan, que es la lectura secuencial. Tengo que leer secuencialmente los bloques a ver si encuentro la tupla que tiene el valor que estoy buscando, ¿no? Digamos, con esto lo que estamos viendo es distintos costos que yo podría tener para buscar. Por supuesto, entre full scan y esta opción con árbol B, me voy a quedar con esta, ¿tá? Otra cosa interesante es, yo quiero hacer el join. Lo siguiente que tengo que hacer es el join de las líneas, ¿no? Quiero obtener las líneas de las facturas que vendieron ventiladores. ¿Dónde están? Porque acá, para obtener la factura que vendió ventilador, tengo que ver en qué líneas están los ventiladores, ¿tá? ¿Y qué es lo que sucede? Como esto es una sola tupla, es un conjunto de datos, son 36 bytes, lo puedo poner en memoria, en cualquier lado, ¿no? Entonces, para este caso en particular, donde la parte izquierda yo la puedo poner en memoria, ¿no? Hacer el join con la parte derecha es igual que si hiciera una selección. En realidad, yo lo que tengo que hacer es leer las líneas y buscar aquellas que tengan el código de producto del ventilador. No el nombre del ventilador, no va a tener el nombre del ventilador, va a tener el código de producto. Pero yo al leer la tupla obtuve el código del producto y puedo buscar todas las líneas que tengan el código de producto, ¿no? Entonces se puede hacer con un índice por ID de producto que tiene un árbol B por ID de producto con costo 3. Entonces costo total es la selectividad de los nodos hoja, o sea, cuántos ventiladores vendí en el año. Y en la letra me decía que el 1% de las ventas son ventiladores. Entonces eso quiere decir que hay 1050 líneas, porque a mí me decía que las líneas son 105.000, pero el 1% son 1050. O sea que hay 1050 ventiladores que se vendieron, ¿sí? Entonces yo sé que si busco por el código ventilador, después voy a tener 1050 líneas. Entonces el costo total es buscar el primer ventilador, recorrer todos los nodos hojas que tienen ventiladores, porque tiene un factor de bloqueo 56, ¿no? Y a su vez leerlos en la tabla, leer los 1050 tuplas que están en la tabla, porque natural, la tabla no está ordenada por ID de producto, ¿no? Sino que está ordenada por el número de línea, creo. Entonces el costo total de la selección es 1071. ¿Me siguen? O sea, primero buscamos con el árbol B, después recorrimos los nodos hoja, ¿no? Para los 1050 ventiladores que esperábamos encontrar, y después tuvimos que leer 1050 bloques de datos de la tabla donde están las 1050 ventas,
¿sí? Estamos aplicando la misma fórmula esta que vimos acá. Es aplicar esta fórmula. Es esta misma fórmula. Solo que acá sabíamos que buscamos el ventilador y hay que recorrer los 1050 ventiladores que se vendieron. Es aplicar la fórmula, nada más. Y leer la letra y saber dónde poner los números. ¿Sí? ¿Me siguen? Este es importante darse cuenta cuando yo tengo en los joins que los datos de la izquierda que obtuve me quedan en memoria. Porque entonces no tengo que hacer un join, en realidad hago una selección nada más. Si yo lo hiciera por full scan, o sea, agarro la tabla y me leo todos los bloques, tiene costo 50.000. Eso es porque que la tabla línea tiene 105.000 líneas. 24. ¿21? $5.000 bloques de datos. Si vamos a hacer el full scan, ¿no? Si vamos a hacer el full scan, entonces tenemos que leer 5.000 bloques. ¿No? El costo total de la consulta, de la parte de la consulta esta, seleccionar el ventilador y hacer el join con las líneas, en el mejor caso, es la suma de todo lo que hicimos, ¿no? 3 más 1, los 4 para buscar el ventilador, ¿no? Y 3, la búsqueda en el índice, el recorrer los nodos hoja y leer los bloques de datos de la tabla de datos, ¿no? Y nos suma 1075. ¿No? En general, muchas veces en los parciales lo que tienen que hacer es solamente calcular una parte de la consulta, no tienen que calcularla toda completa. Bueno, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Preguntar. Sí. Sí, al final, entonces, para calcular la consulta, lo que tenemos que empezar separando el árbol con las heurísticas. El árbol no, digo, la consulta. Sí. La consulta, simplificando con las heurísticas, que es aplicar las heurísticas nomás, ¿no? Asegurarse que, fíjense cada uno de los 7 pasos que los cumplan, ¿no? O sea, repasen eso. Después que terminan con todos, revisen a ver si no les conviene volver a pasar, hacer una segunda pasada, ¿no? De todas las heurísticas, a ver si no lo mejoran un poco más, ¿no? Cuando están seguros de que está todo bien, entonces ahí lo que empezamos a hacer es ver qué costos tiene cada operación. Y las empezamos a sumar. ¿Cómo dijiste que era lo de si te quedaba en memoria que tenía menos costo? ¿Cómo te das cuenta si te queda en memoria? Ahora vamos a ver los costos de hacer un join,
¿tá? No nos va a dar mucho el tiempo, pero la clase que viene vamos a ver los costos de hacer un join, ¿tá? Y entonces, ¿qué pasa? El costo de hacer un join en algunos casos puede ser bastante grande porque yo tengo que aparear tuplas de dos tablas que quizás no están ni ordenadas ni nada. Entonces ahí me pueden crecer los costos, ¿tá? Pero en este caso, como el resultado de la izquierda me dio algo muy chiquito que yo le puedo poner en uno o unos pocos bloques de los bloques de memoria que yo tengo, viste que el problema nos decía que yo tengo 20 buffers, ¿no? Y alguno de ustedes había dicho, bueno, esos son 10 kilobytes, ¿sí? Son 10 kilobytes, está. Mi file system en este caso tiene bloques de 512 bytes. Entonces yo, mientras sean unos pocos bloques, los puedo guardar y me quedan bloques para leer las tablas, porque yo preciso como mínimo un bloque por cada tabla que estoy procesando, ¿no? En cada momento, ¿no? Entonces yo preciso algunos bloques libres para poder leer los bloques de las tablas e irlos procesando, ¿no? Entonces, mientras yo tenga espacio para poder hacerlo y algunos datos intermedios me quepan en la memoria, fantástico, porque, por ejemplo, este join, en vez de ser un join, es simplemente una selección. Lo que voy a hacer es, mira, yo acá tengo el producto y simplemente con ese producto, con el código de producto, voy a buscar todas las líneas que corresponden a ese código de producto, ¿no? Y esta parte del join tuvo un costo de 1075 bloques leídos. Y con eso pude leer todas las líneas de las facturas donde se vendieron ventiladores, ¿no? Bueno, acá en estos minutos vamos a dar muy rapidito el sort externo, ¿no? Que ya lo habíamos visto el algoritmo de ordenar en forma externa, ¿tá? Y los costos, todo esto ya lo vimos antes, ¿no? Las ventajas de tener el archivo físicamente ordenado, que podemos hacer búsquedas binarias y todo eso. Pero lo que más me interesaba es hacer una simulación, ¿no? Este es mi archivo desordenado, ¿tá? Y mi buffer tiene solo 4 bloques, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer es, tomo los primeros 4 bloques, ¿no? Y los leo a memoria. Vean que estos son estos mismos bloques, ¿tá? Acá en memoria yo puedo ordenar muy rápido, ¿no? Uso un algoritmo de los que ustedes vieron en algoritmos de ordenar, yo qué sé, heap sort, bubble sort, el que les guste, ¿tá? Pero ordenar acá es muy rápido. Y entonces, una vez que estos primeros 4 bloques los ordené, los guardo en una tabla auxiliar, todo ordenado, ¿sí? Luego leo el siguiente bloque y también lo ordeno y hago una tabla secundaria auxiliar. Y leo hasta el final el último bloque y también ordenado, ¿no? O sea, acá vean que tengo los pedazos de la tabla todos ordenados, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es limpio el buffer y voy a tomar el primer bloque de cada una de las tablas estas, ¿tá? Y la coma esta va a ser un cursor, ¿no? La coma está viendo el primer valor de cada uno de los bloques. Y lo que voy a buscar es el bloque más chico, ¿no? Entonces el número más chico, perdón, ¿no? De los que están con el cursor. El número más chico es el 1 y entonces lo guardo en el bloque que este bloque es con el que voy a construir la tabla ordenada. Después de pasar el 1, el cursor se pasa a la izquierda, no, a la derecha, perdón, y apunta al 3. Entonces ahora, entre el 3, el 2 y el 8... ¿Estás ¿sí? haciendo un insert sort, algo así? Estoy haciendo un insert sort, pero con archivos, ¿no? Claro. Entonces tomo el 2, después tomo el 3, después tomo el 4. Acordate que yo estoy manejando acá a nivel de bloques, ¿no? Y lo tengo que hacer a nivel de bloques. Una vez que llené el bloque, puedo escribir el primer bloque de la tabla nueva que está ordenada, ¿no? ¿Sí? Es un insert sort, ¿tá? Pero hecho en externo, ¿no? O sea, esto está en memoria y todo esto está en disco. Una vez que escribí lo puedo liberar,
y sigo con los cursores. De 5, 6 y 7, el más chico es 5, ¿no? Y 6, y después 7, y después el 8, ¿no? Y ya tengo un bloque lleno y lo puedo escribir. Lo libero. Y vean que acá, por ejemplo, este bloque ya lo procesé todo. O sea, ya el 1, el 3, el 5 y el 7, todos los escribí. Por lo tanto, voy a leer el siguiente bloque, el 9, 11, 15, y le pongo el cursor al principio. Y de 9, 12 y 10, ¿cuál es el menor? Es el 9. Y así sigo procesando todos los bloques, ¿no? Y voy llenando los bloques y voy obteniendo ordenada. Ahora mi tabla está físicamente ordenada. El costo total, en este caso, fue la cantidad de bloques de R por 4. ¿Sí? Este es un caso lindo, ¿no? Porque en memoria lo pude hacer, pero hay casos, por ejemplo, donde quizás tengo que recurrir los archivos porque no me da la cantidad de bloques o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, tengo pocos bloques y tuve que hacer muchos archivos porque este archivo es muy largo, entonces tengo que juntar 3 en uno y después 3 en uno y después tengo que juntar los otros 2 en uno y así hasta llegar a ordenar todo el árbol. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora en la próxima clase? Vamos a ver cómo hacemos los join. Esta parte me la voy a saltar, que son las consultas de join, que esto ustedes lo vieron en base de datos 1. Cómo hacer division join, todo esto, nos vamos a achicar, ¿no? Lo que es importante, en el fondo, todos son resultados de alinear filas de 2 tablas de forma que los campos de referencia cumplan con alguna condición. Para las filas de ambas tablas que cumplan la condición, se devuelve alguna combinación de los campos que la componen. ¿Tá? Todos los joins son esto. A nosotros, a bajo nivel, todos los joins son esto. Entonces lo vamos a ver a bajo nivel. ¿Tá? Y acá vamos a ver cómo funcionan las distintas formas de hacer joins, ¿no? Y así queda bien claro y vemos los costos de cada uno de ellos. ¿Tá? Nos vemos entonces en la próxima clase. Repasen todo, vayan haciendo algún práctico, por favor, así vamos adelantando. Y me los mandan por WhatsApp y yo se los reviso y les comento. ¿Sí? ¿Los parciales que están en aulas nos sirven para practicar? Sí, por supuesto, son los mismos que tenemos ahí en el Drive, son esos mismos prácticos. Son los mismos. De repente yo tengo alguna cosa más por ahí en el Drive, pero sí, son los mismos prácticos. Parciales, decía yo. Ah, parciales también, sí, también están los parciales acá. A ver, en base a datos 2, en parciales. O sea, acá están mezclados los parciales, pero pueden buscar, por ejemplo, algunos de estos. Ah, no, estos son del segundo parcial. A ver, ¿dónde tenemos los del primer 5? Incluso hay algunos parciales. Lo que pasa, estos me parece son... Mira, acá hay algunos parciales resueltos. Están por ahí. Que igual los vemos después. Dale, gracias. Vamos, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.